El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hoy miércoles 5 de marzo es el lanzamiento oficial de la Normal Gerac Brut y por eso he grabado este programa especial en el formato radiofónico de los martes para darte las claves de este modelo que a partir de hoy estará a la venta a un precio de 200 euros. De hecho, fíjate que es un modelo del que ya hemos visto cosas, no es algo nuevo, no es algo que venga de sopetón. De hecho, la suela ya pudimos verla en Cegama 2024 en los pies de Kilian y fíjate que en una infografía de mi Instagram el 30 de mayo, prácticamente el día después de la carrera, ya publiqué el análisis haciendo zoom en las fotos de las zapatillas con las que Kilian ganó esa carrera, esa edición de 2024 de Cegama Izcorri. También te hablé de esta zapatilla viendo esas primeras fotos casi definitivas en el podcast Drop número 162 del 19 de agosto de 2024. Así que, como suele decirse, ya lo escuchaste aquí, en el laboratorio de Juan. Pero vamos con lo importante de la cuestión, con lo esencial, y es toda esa información de todos esos datos, todas esas particularidades definitivas. Primeramente, ¿a quién va destinado? ¿Qué es el concepto Gerac Brut? Pues fíjate, va destinado a un usuario que ya le gusta la Gerac que tenemos actualmente en el mercado, más que la Atomir, es ese usuario que busca más la sensación, esos perfiles más bajitos, más cercanos al suelo, no tanta amortiguación, pero eso sí, que necesita una zapatilla quizás más específica para ese tipo de condiciones adversas, para esos terrenos inestables, esos terrenos grasos, descompuestos, etc. Así pues, estamos ante una zapatilla muy específica, está claro que para un público muy reducido, y lo que también está claro, a priori, nunca se sabe, tratándose de Normal, de que no va a ser las superventas de la marca. Pero, insisto, tratándose de Normal, casi todo es posible. ¿Y qué hace que esta zapatilla sea tan específica, tan, digamos, de nicho? Pues fíjate, por ejemplo, tenemos una suela completa Vibram Megagrid Light Best, pero con tacos de 6,5 milímetros. Por lo tanto, unos tacos que la verdad impresionan bastante por su angulosidad, por su volumen, pero, eso sí, para que tenga una mayor adaptabilidad, no sea un bloque, una viga rígida en la suela, están seccionados, especialmente los que tenemos en el contorno, en los extremos. A falta de probar la zapatilla, evidentemente yo creo que van a tener una cierta adaptabilidad, es lo que digo, no va a ser una viga rígida, por ejemplo, la suela de Resolados, la Peak District, es una suela realmente brutal, con unos tacos impresionantes, pero claro, no tiene ningún tipo de seccionamiento, de división, vamos a decir, con lo cual es bastante rígida y en algunos tramos, en algún tipo de terreno no tan descompuesto, es una suela que en cierto modo es un tanto torpe. Y siguiendo con la suela, decirte que el patrón del taco no tiene el traction look, es decir, no tiene esos escaloncitos. ¿Por qué? Bueno, tiene su sentido, es decir, para barro no necesitamos ese escalonado, necesitamos un elemento que penetre en el barro, que traccione, que tenga capacidad de clavarse ahí dentro, más que de la superficie en sí de contacto que proporciona el traction look. Es decir, yo le veo bastante sentido, además de que todo ese escalonamiento al final es un nido o un sinfín de huecos donde el barro se puede acumular y por tanto también va a dificultar esa expulsión. Ya en el apartado de mediasuela tenemos la misma que la de la Gerac 1, la Gerac que tenemos actualmente en el mercado. Ya sabes que la 2 variará en ciertos aspectos no menos importantes. En este caso también seguimos teniendo el Rock Plate, la placa antirroca y el mismo Drop 6. Lo único que evidentemente la altura, el stack total va a ganar en esa mayor dimensión por esa mayor altura de taco. Y por cierto, la mediasuela en lugar de ir en blanco será totalmente negra. Ya pasando al upper vemos varios elementos que identifican claramente la identidad de este modelo, hacia dónde va, dónde quiere posicionarse y por ejemplo para ello tenemos un upper monocapa Matrix Micro, es decir, un upper mucho más simplificado, mucho más finito y también más abierto, para que me entiendas. Es decir, va a ser muy fácil que entre el agua, pero del mismo modo va a facilitar también su salida. Más cosas interesantes y que van determinando hacia dónde va este modelo y por ejemplo es la lengüeta, un detalle para mí muy revelador
y es que está fabricada en neopreno de 1 milímetro, es decir, lo que se busca es que no coja peso, que no absorba el agua. Por tanto, no tendría sentido una lengüeta súper acolchada, con un gran forro, con un gran relleno, con una enorme espuma. Aquí lo que se busca es eso, la mayor simplicidad posible, que nos envuelva bien al pie, que dificulte también la entrada de elementos, piedrecitas, barro, etcétera, y que se seque rápido. Y precisamente al hilo de esto, de que no hayan elementos que adquieran peso con el agua, es la ausencia de la plantilla extraíble. Aquí de nuevo estamos ante el mismo caso que la Jerac. Por tanto, no existe esa plantilla, pero sí un footbed de EVA de 2 milímetros, es decir, una capa que suele haber normalmente debajo de la plantilla y encima de la mediasuela. Por otro lado, también encontramos varios puntos de drenaje en la puntera, ya en la zona externa, y también un contrafuerte más curvado que la Jerac para proporcionar un poquitín más de sujeción, ya que piensa que no lleva ningún tipo de acolchados en el collar. De nuevo, con esa microfibra para que no coja peso y que no se empape. De este modo también se va a secar mucho más rápido, pero evidentemente para esa mayor sujeción necesitamos otra geometría. De ahí que tengamos un contrafuerte un poquitín más curvado que la Jerac, en la que sí contamos con ese acolchado generoso en toda la zona de Aquiles y del contorno del collar. Y ya para finalizar, como te dije al principio, su precio es de 200 euros, se ofrecerá en un color único y será unisex. Muy bien, he repasado sus detalles técnicos, sus características, pero ¿qué hay de su estética con ese diseño irregular, con esos colores tan, digamos, sobrios? Pues fíjate, digamos que emula la naturaleza y lo salvaje. Según la marca, es una forma de plasmar la belleza del material usado. De hecho, es como si la zapatilla estuviese manchada casi a propósito, lo que en definitiva es causa de las vivencias y las experiencias. ¿Y qué hay en cuanto al nombre, en cuanto a Brut? ¿Por qué esa denominación? Fíjate que yo pensé en un primer momento que irían hacia una parte más técnica, algo así como soft ground, incluso C-Gamma, pensé que podría llamarse Jerac C-Gamma. Pero no, han ido un poquitín más hacia lo simbólico y digamos que el significado tendría, vamos a decir, dos acepciones. Por un lado, brut en catalán significa sucio y por otro lado hay un plato tradicional mallorquín llamado arroz brut, arroz sucio. Y se le llama así por su color, ya que se utilizan variedad de ingredientes, por lo que toma, vamos a decir, ese color un tanto peculiar. Así pues, todo esto que te he contado es lo que vi con la zapatilla en la mano, lo que pude tocar, ver el despiece, la presentación que la marca hizo ayer en Barcelona a medios especializados del sector y que, por cierto, también tuve la ocasión de tener unos minutitos para entrevistar a Thomas Medeviel, que está directa y especialmente implicado en el desarrollo de calzado de Normal. Así pues, a continuación te dejo la entrevista íntegra que grabé con Thomas. Tomás, encantado de tenerte aquí estos minutitos para hablar contigo un poquitín de la Brut, o sea que muchísimas gracias por estos minutos. Hola Juan, mucho gusto. Bien, nos habéis presentado lo que sería la Brut, que tenemos ya la salida así inminente, pero yo quisiera conocer algunos detalles. Por ejemplo, nos has explicado que la mediasuela es la misma que la Jerac 1, por tanto comparte básicamente perfiles, dureza de mediasuela, incluso el rock plate, lo seguimos teniendo en la Brut, pese a su configuración o su filosofía para terreno blando. Yo quisiera saber cómo habéis valorado, por ejemplo, adaptabilidad versus estabilidad. Yo sé que os preocupa mucho la estabilidad a vosotros, la Jerac 2 os preocupaba muchísimo no perder esa estabilidad con esos 2,5 milímetros de más. ¿Cómo habéis valorado adaptabilidad versus estabilidad en esa Brut para un terreno inestable? Buena pregunta. Es que hemos decidido de lanzar el Brut para gente que le encanta el Jerac 1, pero quieren correr en terreno muy, muy duro, con mucho barro, y el Jerac 1 lleva 3,5 milímetros de taco, y tuvimos feedback que por supuesto, patina un poco más en terreno extremo, y por eso hemos empezado pensando usar el Jerac porque el Tomir ya lleva 5 milímetros y ya funciona en barro. Para nosotros era la idea de ofrecer al consumidor de Jerac la posibilidad de correr en terreno mucho más blando, se dice, podría ser seco o también líquido. Más deshecho, más descompuesto. Descompuesto, sí. Y
la media suela de Kiraguno hace un buen trabajo porque es muy baja. Entonces estamos muy cerca del suelo y añadir casi, si son 3 milímetros de tacos, esto afecta la estabilidad, como tú dices. Pero con esta media suela estábamos muy conscientes de tener una buena estabilidad. Porque si va más alto con una plantilla, por ejemplo, pues pierde la estabilidad. Y por ejemplo, en los tacos esos tan grandes, tan enormes, ¿qué habéis tenido en cuenta a la hora del diseño? Porque claro, un taco así primero a veces se clava en la media suela, llega a molestar, luego a veces esos tacos tan prominentes tienen problemas de adaptabilidad porque son muy rígidos, hacen como una especie de... o no permiten la torsión. ¿Qué habéis tenido en cuenta en esa suela tan agresiva? Sí, es verdad que con estos tacos podríamos sentir en terreno un poco más dura, porque hay gente que va a usar el Brut no solo, creo, para terreno varo, o pueden usar en terreno seco, y hemos decidido de conservar la placa y también añadir una capa de EVA de 2 milímetros entre el pie y la media suela. También en el diseño de la suela hemos pensado a cortar los tacos de la parte adelante a la parte media y laterales. Los tacos están, ¿cómo se dice? Seccionados. Y la idea era añadir flexibilidad, ¿vale? Porque la suela tiene que adaptarse al terreno. Y sin estos tacos creo que las suelas podría ser mucho más rígida, por ejemplo. Claro, y ahí el tema es que como habéis hecho una zapatilla que a priori parece muy específica para ese terreno descompuesto, no sé si tenéis ya en cuenta, pensando en el resolado, en suministrar esa suela de la Brut para los talleres de resolado, para que esa durabilidad, esa sostenibilidad de la que normal es abanderada, se pueda llevar a cabo. Es decir, que el usuario que compre una Brut pueda llegar a resolarla. ¿Tenéis esto previsto? Sí, estamos trabajando con Vibram. Yo soy de la parte de desarrollo, pero yo sé que el equipo está hablando. Vibram es un key partner para nosotros y claro, estamos pensando en resoling para este proyecto. Pero voy a decir que para gastar 6.5 de taco hay que hacer más de mucho barro. Sí, mucho barro y hay que hacer más de 1.500 kilómetros. Yo creo que no es necesario un resoling en este proyecto porque son tan grandes. Por ejemplo, yo hice como 900 kilómetros en Mallorca, en piedras, y todavía llevo 2.5, ¿vale? Y luego voy a cambiar zapato, ¿no? Entonces, resoling creo que es posible, pero hay que ver la durabilidad porque este producto, la suela va a ser mucho más durable, son 3 más que el Kiraguno. En cuanto al precio, saldrá a la venta en 200 euros. ¿No crees que a lo mejor es unos niveles, unos precios que se han normalizado? Pero claro, entendiendo un poco al usuario, es un coste un poco alto y también que al ser una marca relativamente joven se ha igualado mucho a marcas que llevan ya muchísimo recorrido, muchos años, y sí que tienen esos precios, pero ¿tú no crees que os habéis acercado peligrosamente a esas cifras, teniendo una vida como empresa cortita, pequeña? No, yo creo que los ingredientes que usamos justifican el precio. Usamos la mejor tecnología de Vibram, por ejemplo. Usamos Matrix en el upper. Usamos Critical Foaming, como también componente premium adentro del zapato, como he explicado, el neopreno, y yo creo que es un precio bastante bien por el nivel de tecnología que el zapato lleva. Pero es verdad que toda la marca va en este nivel, yo creo. Pues Tomás, muchísimas gracias. Sé que tienes que coger ahora ya mismo el taxi para coger el avión y volar. Muchísimas gracias por estos breves minutos, te lo agradezco mucho y muchas gracias por haberte pasado por aquí por el podcast. Gracias, Juan. Muchas gracias.
Y nada más, hasta aquí este programa especial con motivo del lanzamiento oficial de esta norma, el Gerac Brut, que me llegará en breve para poder probar y por supuesto aquí, en el laboratorio de Juan, te lo contaré todo. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo dedicado a escucharme, te espero en más contenidos en mis redes sociales y en próximos podcasts. Cuídate mucho y que tengas buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.